Vamos a ver entonces la clase para el día de hoy y vamos a entrar a este programa. Aquí tengo yo ya en pantalla el capítulo que ya les he bajado en PDF. Está muy bonito. Igual les recuerdo los que quieran entrar al original, pues tienen que entrar primero al portal con sus credenciales. No vayan directamente a cursos, sino que vayan a la biblioteca y ahí van a pinchar en Access Medicine y entonces ponen el nombre del libro, en este caso es Fisiología Humana, seleccionan el libro, no se olviden de la imagen, por la imagen, y ahí ya pueden realmente recorrer todo el libro y descargar los capítulos o ver figuras y cuadros que en algún momento no se pueden ver si fueran a través del link que está en la guía. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque, digamos, la universidad les da ese privilegio de que ustedes puedan entrar a todas las bibliotecas, pero tienen que hacerlo a través del portal. Ya cuando han identificado que son alumnos, entran a cualquier sección de la biblioteca y automáticamente los deja ver los libros. Si entran a través del link externos, van a llegar solo a ver una pantalla y no pueden avanzar. Bien, entonces está muy bueno. Licenciado, no se escucha. Se quedó congelada la pantalla. No lo escuchamos, Doc. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces avancemos. Voy a minimizar esto para que también no ocupe ahí memoria RAM. Bien, vamos a empezar con la presentación brevemente. El día de hoy el tema es neurofisiología, semana 2, y vamos a empezar. Primero quisiera preguntarles, ¿ustedes consideran que hay un órgano en el cuerpo humano que sea el más importante de todos? sí. Sí, ¿por qué y cuál? El sistema nervioso central. Ok. ¿Y qué pasaría en un cuerpo humano que no tenga corazón? O que no tenga los dos riñones o un hígado. ¿Qué pasaría? ¿Seguiría existiendo el sistema nervioso central, el cerebro? A ver, Adela, ¿qué piensa? Creo que todos los órganos del cuerpo son importantes porque cada uno tiene una función específica, entonces creo que no podemos decir que uno u otro es más importante porque si no tenemos corazón, ¿cómo va a funcionar nuestro cerebro? Y si no tenemos cerebro, pues perdemos muchas funciones ah, perdemos toda la función de nuestro cuerpo, entonces el cuerpo humano es importante en general. Ok, ¿qué dice Maritza al respecto? Licenciado, el cerebro es el órgano más desarrollado del encéfalo. Está ubicado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal. Ajá.
Entonces, podríamos ir como anticipando que no hay un órgano en el cuerpo humano más importante. Todos están conectados y dependen de todos. Claro, hay funciones muy especializadas que desarrollan cada uno de ellos. Por ejemplo, los riñones sirven para eliminar todo lo que son las sustancias nocivas a través de la orina. También tiene algunas hormonas que sirven para mantener regulada la presión arterial. El hígado también es muy importante, es el que metaboliza prácticamente también todas las sustancias que ingresan al organismo y la produce la bilis para mejorar la digestión. Es decir, al final todo realmente está conectado y tiene una función. Sin embargo, en el campo de la psicología, el cerebro humano cobra relevancia debido a que en él se asientan muchas de las funciones que tienen que ver con el desarrollo de la mente. Y cuando hablamos de desarrollo de la mente, nos referimos a precisamente el producto de todos esos, digamos, situaciones fisiológicas que suceden a nivel celular, como lo es la sinapsis, como lo es la participación de la transmisión eléctrica y de la transmisión de neurotransmisores, valga la redundancia, en cuanto a enviar mensajes. Entonces, hablemos un poquito en este momento acerca de una parte importante que es la sinapsis. La sinapsis realmente tenemos que entenderla como una comunicación entre una neurona y otra. Es la manera en que un mensaje que tiene un propósito definido se va a transmitir hacia otra neurona y a otra neurona y a otra neurona hasta completar, digamos, una función específica. Los axones, que son las terminaciones que tiene cada neurona y que están cerca, en algunos casos sí tienen contacto con otra célula, pero es el menor de los casos. La mayoría de los casos están muy cerca unos de otros. ¿Se recuerdan ustedes qué son los axones? Vamos a ver, Keren, ¿qué es un axón? Keren Lucero. No recuerdo. Ok, perfecto. ¿Le puede ayudar Cindy? Creo que es una prolongación neuronal por la cual se desplaza la señal eléctrica entre las neuronas. Ok, perfecto. Excelente. Algo de eso vamos a ver hoy. No voy a profundizar más porque si no, no avanzamos. En casos especializados, los potenciales de acción pueden pasar directamente de una célula a otra. Ojo, porque aquí ya estamos utilizando una palabra que es importante irla comprendiendo y es lo que se denomina potenciales de acción, ¿verdad? Que es prácticamente una actividad eléctrica que sucede dentro y afuera de la célula que va a ser afectada, en este caso los axones, y que se produce precisamente por estímulos que pueden ser químicos, es decir, por moléculas principalmente de sodio, de potasio, de calcio, que están adentro de nuestras células y que la alteración de esas cantidades nos va a provocar un cambio del potencial de acción y va a afectar directamente a la membrana para que haya una transmisión eléctrica. Con todo, en la mayor parte de los casos, los potenciales de acción se detienen en el axón terminal. La semana pasada vimos un poco dónde está ese axón terminal y dónde están las dendritas.
¿Se recuerdan qué son las dendritas? Sí, licenciado. Dígame. Las dendritas están hacia arriba, después tenemos lo que es el axón, en donde están las vainas de mielina, y ahí también tenemos los nódulos de Rambier, y tenemos más abajo lo que es el teledendrón. Sí, correcto. O sea, si se recuerdan cuando la imagen que presentamos la semana pasada, las dendritas eran como unas ramitas o espinitas que tenía la célula, o sea, la neurona, digamos, en su cabeza, ¿verdad? Como ver una medusa o algo que simula como una raíz, pero en la cabeza. Esos son las dendritas. Y en la parte están los axones terminales que están en la cola prácticamente del axón y que son los botones que se comunican a través de la sinapsis con otra neurona, con las dendritas de otra neurona. Ahí hay una estimulación y una liberación de un neurotransmisor químico que afecta la célula siguiente. Entonces, en principio tenemos que ver que las células nerviosas no se tocan una con otra en su mayoría, aunque hay algunas que sí lo hacen. Una sinapsis es la conexión funcional entre una neurona y una segunda célula. La otra célula puede ser que una neurona de ese potencial de estimulación neuronal, esto es potencial de estimulación neuronal, quiere decir esto. La otra célula puede ser una neurona o una célula efectora dentro de un músculo o una glándula. Ella es la que va a recibir el potencial de acción. Y ahí es donde se van a liberar los mediadores químicos o neuromediadores que van a ejercer función, como ya lo vamos a ver más adelante. Aunque la fisiología de la sinapsis entre una neurona y otra, y la sinapsis entre neurona y músculo es similar, es decir, estas que suceden entre neurona y músculo, se llaman uniones mioneuronales. Mioneurales, por eso lo subrayé y lo puse en negrita, para que no se nos olvide que cuando hay una comunicación directa entre neurona y un músculo, esta se le llama una unión mioneural o neuromuscular. Doc, una pregunta. Sí. ¿Usted está compartiendo su pantalla? Sí, no tienen nada ahí. Es que nos aparece, pero la guía. Ay, perdonen. Ay, santo Dios. Vamos a ver aquí. Ok. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ay, haberlo dicho antes. Sin pena, ustedes interrumpan. No se animaban. Sí, mire, pues. Bueno, entonces, la sinapsis entre neurona y neurona, por lo general comprende una conexión entre el axón de una neurona y las dendritas, a lo que se le llama axodendritas. Esa conexión entre un axón y una neurona se le conoce como axodendríticas. No se les olvide. A la conexión nerviosa entre un axón de una neurona y las dendritas de otra, se le conoce como axo, que viene de axón, y dendrita, que se va a comunicar con las dendritas, axodendritas. El cuerpo celular, o sea, lo que parece un huevo estrellado, o el axón de una segunda neurona, puede ser axosomática. Es decir, también puede haber comunicación entre el cuerpo de una neurona y el cuerpo de otra neurona a través de las dendritas. Eso se llama axosomática. Y pueden haber conexiones entre solo los axones y sería axónica. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, perfecto. En casi todas las sinapsis, la transmisión solo va en una dirección. Lo hablamos un poco la semana pasada, es decir, puede ser aferente o puede ser eferente.
Se le llama cuando la transmisión va en dirección aferente, es que va del cerebro hacia el sistema nervioso periférico, que puede ser un pie, que puede ser una mano, que puede ser el estómago, que puede ser el riñón. Es decir, cuando la señal va del cerebro hacia afuera de él, se le llama eferente. Y cuando va hacia el cerebro, al contrario, que una sensación de dolor va al cerebro, se llama eferente. Entonces, desde el axón de la primera neurona o presináptica hacia la segunda neurona o postsináptica, es decir, dependiendo hacia dónde se origina. Vamos a ver una figura más adelante. Con mayor frecuencia la sinapsis ocurre entre el axón de la neurona presináptica y las dendritas, o el cuerpo celular de la neurona postsináptica. Hablemos un poco de la sinapsis. Hay dos tipos de sinapsis. Es decir, la sinapsis es la forma en que se comunica la neurona con otra neurona. Puede ser de manera química y de manera eléctrica. La mayoría es por química, neurotransmisores, y algunas, muy pocas, son de tipo eléctrico, directo. ¿Qué es un neurotransmisor entonces? Veamos qué es un neurotransmisor. Los neurotransmisores cambiarían entonces el potencial de membrana de la célula. Vamos a ver en una imagen qué es un potencial de membrana. Ya les adelanté que está dado por cambios eléctricos con ciertos, digamos, niveles o voltios, milivoltios, que puede tener una célula y que si es alterado esos milivoltios, pues hay un cambio, hay un estímulo potencial de la membrana y eso hace que haya entonces transmisión eléctrica o de neurotransmisores. Produce lo que se denomina potencial de acción al alcanzar una despolarización de esa membrana. Quiero ver acá, solo quiero regresar, creo que aquí... Sí, estamos bien. Hablemos entonces de cuáles son los principales neurotransmisores. El primero sería la acetilcolina, se conoce como ACH. El siguiente sería la serotonina. El siguiente sería la noradrenalina. El siguiente sería la dopamina. El siguiente sería el ácido gamma aminobutírico o conocido como GABA. Y también tenemos la adrenalina. Estos son los principales, hay más, pero vamos a hablar de estos brevemente. Entonces, la acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso autónomo. Si ustedes se recuerdan, existe el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Autónomo y sistema nervioso central o semiautónomo. Hay sistema nervioso autónomo y semiautónomo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ya hablaremos de algunas de las particularidades de cada uno. Pero el sistema nervioso autónomo, que por su nombre se intuye de que es independiente de la voluntad humana. Por ejemplo, los latidos del corazón, las respiraciones, estos son, digamos, la producción de orina, la producción de bilis. Estos son, digamos, procesos que están regidos por el sistema nervioso autónomo. Es decir, ya vienen programados. Cuando el bebé nace, no necesita aprender a que su corazón lata a ciertos latidos por minuto. O nosotros no le estamos diciendo al corazón, acelérate ahorita, o acelérate o desacelérate, sino que ya el mismo sistema nervioso autónomo tiene esos controles. Y hay funciones también importantes como contraer la musculatura lisa. Es decir, las paredes de las venas y las arterias están hechas de musculatura lisa.
Y el sistema nervioso autónomo mantiene un tono normal en estas venas, que puede ser alterado por sustancias como la adrenalina, que por ejemplo provoca vasoconstricción, provoca también taquicardia. Entonces, este sistema nervioso autónomo funciona de manera independiente, es decir, sin tener que recibir órdenes directas de nuestro cerebro. La acetilcolina es la que más trabaja en este aspecto. Aumenta las secreciones corporales y disminuye la frecuencia cardíaca. Veamos la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se sintetiza en muchos lugares, principalmente en el cerebro. Tradicionalmente se le ha asignado el nombre de la partícula de la felicidad o el neurotransmisor de la felicidad. El motivo es que la serotonina es la principal encargada de regular nuestro estado de ánimo. Entonces, la serotonina, pues, es una molécula, digamos, un neurotransmisor sumamente importante para el funcionamiento adecuado de nuestro estado de ánimo y de la normalidad de muchos de nuestros órganos. La noradrenalina concretamente actúa elevando la frecuencia cardíaca, al contrario de la acetilcolina, y el tono vascular, produciendo un aumento de la presión sanguínea. Una disminución del nivel de noradrenalina puede provocar hipotensión, bradicardia, es decir, corazón late muy despacio, o hipotermia, es decir, baja mucho la temperatura. Entonces vean ustedes cómo estos neurotransmisores realmente tienen una función sumamente importante en nuestro organismo. La dopamina. La dopamina tiene muchas funciones en el cerebro, entre las cuales se incluyen papeles importantes en el comportamiento y en la cognición, la actividad motora, la motivación y la recompensa, la regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Mire qué importante este neurotransmisor y cómo actúa directamente en este tipo de actividades que tienen que ver y que están muy relacionadas con cómo me comporto, cómo aprendo, cómo interpreto el mundo y la realidad, qué percepción tengo de las cosas, cómo me muevo, si me muevo muy lento, si estoy permanentemente motivado o estoy decaído, o si realmente recibo una recompensa al tener descargas de dopamina, y para otros efectos como producción de leche, regulación del sueño, el humor, ¿verdad? Si soy muy enojado, si soy muy triste, muy apagado, de repente hay problemas con dopamina, la atención y el aprendizaje. Y subrayé esto de cognición porque me pareció interesante abrirlo un poquito, y es que la cognición, que es una capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a partir de la percepción, que son estímulos que nos llegan del mundo exterior a través de los sentidos, el olfato, el gusto, la vista, el tacto, el conocimiento adquirido con la experiencia, recuerdos pasados, experiencias pasadas y nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda esta información para valorar e interpretar el mundo. Entonces la dopamina realmente se convierte en ese neurotransmisor muy importante. El ácido gamma aminobutírico o GABA es un aminoácido y un neurotransmisor que regula la excitabilidad cerebral mediante la inhibición del disparo excesivo de las neuronas. Pareciera ser que funciona en personas que probablemente tengan agitación, que tengan ansiedad, que tengan estrés, que tengan probablemente alguna disfunción neurológica o psicológica en relación a su estado de ánimo, que puede ser alterado
puede ser que tenga problemas con el ácido gamma aminobutírico. La adrenalina es una hormona y un neurotransmisor que segrega el cuerpo de manera natural a través de las glándulas suprarrenales y está localizada en la parte superior de los riñones. Pero ya vimos que también afecta el cerebro como un neurotransmisor. El organismo produce y almacena esta sustancia y libera situaciones de alarma, de estrés, de miedo, de peligro y de excitación. Bien, entonces ahora voy a cambiar de pantalla y vamos a ver algunas imágenes que me parece que es importante que veamos. Déjenme cambiar pantalla. Voy aquí a poner en pausa la grabación para que no nos ocupe mucho espacio. ¿Están todavía por ahí? Sí. Ok, perfecto. Entonces ya estamos terminando. Solo vemos esta última parte, que es una presentación que también subiré al portal. Aquí está. Se llaman neurotransmisores y potenciales de acción. Estas imágenes están en su libro. No estoy seguro si están en el PDF que bajé. Me dio la impresión que no estaban. Por eso las tomé directamente del libro. Pero vamos a ver acá, esperando que abra PowerPoint. También ustedes las van a tener porque son muy explicativas realmente. A través de una imagen y la lectura de la descripción de la imagen se facilita realmente el poder comprender todo esto que hemos hablado y visto en esta primera presentación. Entonces voy a poner en pantalla la primera diapositiva. Voy a reanudar acá la presentación y voy a ponerles la presentación de PowerPoint. Me dicen cuando ya la tengan. Ya, doctor. Ok, entonces partimos de la base de la estructura, la principal unidad estructural y funcional de el cerebro, ¿cuál es? ¿Cuál es la principal estructura funcional del cerebro? La sinapsis no. ¿No? ¿Se recuerdan cuando hablamos que la principal estructura estructural y funcional del riñón era la nefrona? ¿Cuál es la principal, digamos, parte estructural y funcional del cerebro? La neurona. La neurona, perfecto. Entonces, aquí tenemos la neurona con su núcleo, con su cuerpo celular, las dendritas, con esto que sería el axón, que es esto amarillo que va adentro, forrado por una vaina de mielina. Aquí tenemos el núcleo de célula de Schwann, la región que está mielinizada, que es este tubo rosado que envuelve al axón. Aquí existe lo que se llama nódulo de Rambier y el segmento inicial del axón que va acá. Ahí lo tenemos. Luego, si hacemos un corte de, por ejemplo, el sistema nervioso central de esta manera, vamos a ver qué relación hay entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las neuronas sensitivas y motoras. Recuérdense, hay dos tipos de neuronas. Las sensitivas y las motoras. Aquí tenemos un ejemplo de una neurona sensitiva, que es esta. Voy a poner el apuntador acá para que sigan con mejor. Acá tenemos una neurona sensitiva. Aquí está la neurona y este es su axón que va a ir hacia otra célula. Pero en este caso hay un axón de esta neurona que está yendo directamente a esta estructura, que es la médula. Este es un corte de la médula.
espinal, y está entonces enviando o recibiendo información. Aquí está el sistema nervioso central, que a través de la médula envía información también al sistema nervioso periférico. Pueden haber receptores especiales para esa información. Por ejemplo, el cerebro recibe información de si nosotros estamos sentados, parados o acostados. Si usted cierra sus ojos, sabe perfectamente si está acostada, si está de lado, si está parada o está de cabeza. El cerebro le envía la información a través de unos receptores de tanto de equilibrio como de posición y nos indica cómo estamos, aunque no estemos viendo cómo estamos. Entonces, esta diapositiva identifica el sistema nervioso central y este es el sistema nervioso periférico, todo lo que está acá, que tiene que ver con receptores especializados. Doctor, ya no se le escucha lo que está diciendo. ¿Se escucha? Ahorita ya. Ok, Ahora ya. gracias. Bien, entonces decíamos que está el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, representado por algunos receptores especializados, representados por receptores a nivel de músculo y esqueleto, y músculo liso o cardíaco y algunas glándulas. Hay comunicación que va o en una dirección, es decir, del cerebro hacia estos, el sistema nervioso periférico, y hay comunicación que viene de ellos hacia el cerebro. Aquí tenemos otro esquema donde tenemos la neurona, tenemos las ramas dendríticas. Esta es una neurona pseudo unipolar, es decir, solo tiene un polo aparentemente. Aquí la vía de transmisión va de acá hasta acá en una dirección. Esta es otra neurona que se llama bipolar porque tiene dos polos. La dirección de la información también puede ir solo en una dirección. Y tenemos una neurona multipolar porque tiene múltiples polos que son cada una de esas prolongaciones. Y en este caso también la información la recibe de otra que puede ser una pseudo unipolar o puede ser una bipolar, pero la recibe acá y siempre la envía hacia la misma dirección, es decir, hacia afuera, es aferente. Luego tenemos la famosa célula de Schwann, que es la que forma realmente la vaina de mielina, como lo vemos acá. Vaina de Schwann, que es ya toda la estructura, y esta es una célula. Aquí tenemos el axón que va a ir forrado como que fuera, digamos, un cable eléctrico que está siendo forrado por un tubo plástico o por un cinta de aislar que usan los electricistas, y adentro va el axón que va a transmitir la electricidad o el estímulo para que se libere a nivel sináptico los neurotransmisores. Aquí tenemos algo que sucede y que es de un reciente descubrimiento, y es que realmente a nivel de la conducción y la comunicación nerviosa, sobre todo a nivel de axones, sí puede haber de alguna manera una regeneración. Es decir, la neurona por sí no sufre mitosis, no se puede, digamos, dividir en varias neuronas, pero sí puede reparar
algunos daños que sucedan sobre todo a nivel de axones, como vemos acá. Aquí tenemos el cuerpo celular de la neurona, tenemos el axón que recorre todo esto, las vainas de mielina o las células de Schwann, y aquí hubo una lesión. Aquí hubo una lesión. Cuando, bueno, ustedes no van a llegar a ver, pero me recordó mucho esto cuando estuve revisando la teoría de lo que es el pie diabético. El pie diabético sucede precisamente porque hay un daño a todos esos nervios y esos axones que recorren el pie, que dan sensación de dolor, sensación de tacto, que nos transmiten prácticamente, sobre todo ustedes las señoritas lo han vivido mucho, cuando utilizan esos tacones, esos zapatos de tacón que se ven muy bonitas, pero esos zapatos de tacón son bien castigadores. Y entonces no me dejarán mentir que lo primero que hacen al llegar a casa o al subir al carro es tirar por allá los zapatos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos terminaciones nerviosas muy importantes que transmiten dolor, presión, ardor. Por eso es que el pie diabético está sucediendo un fallo en la transmisión. Hay una ruptura por varias razones que pueden ser por anoxia a través de una insuficiencia venosa o que pueden ser por una situación que se llama glicólisis, que es decir, el azúcar muy elevada lastima los axones y destruye, digamos, las vainas de mielina y provoca esos fallos de conducción. Igual sucede en el cerebro también, si hay, digamos, pérdida de memoria, si hay alteraciones en alguna zona anatómica en particular, puede ser que haya un daño y una ruptura de esas comunicaciones. Sin embargo, el tejido nervioso tiene la capacidad, dice la porción distal, que es esta que está acá, que estaba llegando hacia una fibra de un músculo, esa porción distal va a ser degenerada y es fagocitada. Fagocitosis en medicina se refiere a que hay ciertas células especializadas en comerse lo que no le está siendo útil al cuerpo en esa región. Ustedes ya no fueron de la generación, yo sí fui de la generación de que el juego más maravilloso y fantástico que hubo en los 70s para todos nosotros los adolescentes fue el Pac-Man. ¿Algunas de ustedes han visto el Pac-Man? Sí, Doc. ¿Han jugado Pac-Man? Sí, Bonito, ¿verdad? Pues esa cosita que va ahí caminando, comiéndose las chibolitas, esas son las células fagocíticas. Trabajan de igual manera acá, comiéndose todo lo que se destruyó, para que después, a partir de aquí, se generen nuevas células, es decir, de este extremo que está aquí proximal, de la fibra nerviosa lesionada, se regenera en el túbulo de las células de Schwann y va a promover crecimiento de nuevas células y va a restablecer la conexión. Ustedes aquí lo han visto más seguido, sobre todo los varones, con los famosos gecos y las lagartijas, cuando se les agarra de la cola, se rompe la cola y les vuelve a salir cola. Esto pasa en esta regeneración de las neuronas. Entonces ubiquémonos en esta imagen. Aquí tenemos un vaso sanguíneo. Esto que está rosadito es un vaso sanguíneo, un capilar. Aquí tenemos presencia de lactato, que es un ácido. Este es un astrocito. Ya vamos a ver más adelante qué son los astrocitos. Esta es un pie terminal de una neurona. Aquí viene, digamos, el astrocito y la neurona que se comunica con otras neuronas y provoca un estímulo para que haya liberación de un neuromodulador, como lo vimos, o neurotransmisor, que es el glutamato. Más adelante vamos a ver un poco cómo el glutamato, el monoglutamato sódico que utilizan en la conservación de los alimentos y en la saborización de los alimentos,
que se le conoce como el quinto sabor, es tan dañino para el cerebro y se le asocia con Alzheimer, con demencia senil, con pérdida de la capacidad de memoria. Si ustedes comen muchos productos que vienen en bolsita, en frascos, revisen si tiene monoglutamato, tírenlos a la basura. Se están haciendo un gran daño, jugos, un montón de situaciones. Entonces, el glutamato, no el monoglutamato sódico, sino que el glutamato sí es benéfico para la transmisión nerviosa. Vemos cómo el azúcar, de alguna manera, en sangre normal, va a permitir que haya una transmisión porque le provee energía a la célula, pero cuando ese azúcar está muy alta, va a provocar alteración del funcionamiento de estas células y no va a haber producción de glutamato y puede haber entonces alguna alteración de tipo ya como expresión de mala transmisión. Aquí tenemos cómo es que se mide realmente la carga eléctrica de las células, no solo de los axones y de las neuronas. Hay, digamos, al medir con un voltímetro, se puede medir qué carga hay. Perdonen, hay una insistencia en este número, solo disculpen. ¿Aló? Sí, para servirle. Ah, sí. Sí, mire, perdone, oye, pero estoy en medio de una clase. ¿Me puede usted llamar en unos 20 o 30 minutos? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, mucho gusto, ¿eh? Hasta luego. Bueno, pues les cuento que mandé a pedir un reloj de péndulo, barato ahí que salió en internet. A mí me gustan mucho los relojes. Después ustedes si quieren me psicoanalizan, pero tengo relojes por todos lados, en mi casa, en la clínica. Me gusta estar viendo constantemente la hora. Ahorita si levanto mis ojos, tengo allá un reloj de pared grande y esos de péndulo antiguo siempre me han gustado. Bueno, entonces regresemos a lo que es. Después me dan el diagnóstico y los honorarios para poder avanzar. Bien, entonces decíamos que se puede medir el potencial de acción de una célula a través de un voltímetro y en este caso hablamos de despolarización e hiperpolarización, ¿verdad? Es decir, más polaridad que lo que se necesita. Hay cierto rango en el que debe estar esa polarización de las células para que estén ya sea o despolarizadas o tengan la capacidad de recibir un nuevo estímulo para actuar. Por favor, lo cierran. Vamos a ver quién es. Karen Cámara tiene abierto su micrófono, por favor, ciérrelo. Gracias. Entonces, en esta imagen, que no voy a comentar mucho porque ustedes van a tener la posibilidad de verla más despacio, lo que nos está hablando es que en las células hay unas puertas de entrada, que son estas imágenes moradas, que se abren y se cierran por esos cambios de potencial de membrana y dejan, digamos, liberar hacia el exterior de la sinapsis, dejan liberar los neurotransmisores. Como vimos en esta parte de acá, vamos a ver acá, vamos para atrás. Como vimos en esta parte de acá, para que haya esa liberación de estos neurotransmisores, deben de haber cambios de potencial en la membrana, que es la estructura que forra, digamos, estos. Y se liberan aquí, miren, aquí donde están estas pelotitas moraditas, ese es el espacio sináptico. Y luego estas van a ser liberadas acá, van a pasar a la sinapsis, pero van a entrar aquí también al nuevo axón. Entonces, eso se va dando en milisegundos, o sea, son milésimas de segundo, es así, rapidísimo. Entonces, de esa manera es que se dan las sinapsis. Aquí tenemos otro ejemplo esquemático. Esta parte de aquí es una célula posináptica, es a donde se va a recibir lo que se libere de este lado. Hay, digamos, aquí están las puertas de entrada
Aquí arriba hay iones de calcio. En este caso, entonces, también a través de un estímulo se abre la puerta y entran los iones de calcio que van a inducir que haya entonces una, digamos, alteración acá de los componentes y exista entonces un acoplamiento de esas vesículas donde están los mediadores o los neuromoduladores, se van a juntar y va a haber una liberación acá en la puerta de salida que va a ser recibida por esta otra célula. Los potenciales de acción alcanzan las terminales del axón, o sea, aquí. Los canales de calcio sensibles a voltaje se abren. Cuando el voltaje cambia, ya sea negativo o positivo, se abren y entran. El calcio se une a proteína detectora en el citoplasma, es decir, se une acá y forma un complejo. Aquí está la proteína detectora, agarra el cambio y hace una fusión y estas moléculas son liberadas como un neurotransmisor. Aquí tenemos otro esquema de un potencial de acción. Aquí se integra el impulso, aquí se conduce el impulso. Aquí ya se inició el potencial de acción que viaja a través de todo el axón para transmitir un mensaje. Aquí lo tenemos nuevamente como en el esquema anterior, el canal cerrado hasta que el neurotransmisor se une a él. Aquí está cerrado, miren, no hay paso. Aquí hay un sitio de unión, como acá, y eso hace entonces como una llave, abre una puerta y entonces empiezan a liberarse hacia el exterior todos los neuromoduladores o neurotransmisores. Por ejemplo, los receptores de acetilcolina, que vimos que era tan importante, los receptores de acetilcolina nicotínicos, también funcionan como canales de iones. El receptor de acetilnicotínico contiene un canal que está cerrado, este de aquí, hasta que el receptor se une a la acetilcolina, como acá, abre entonces la puerta de entrada o liberación de sustancias. Aquí tenemos otro ejemplo de la acetilcolina, se une al receptor. Este es el receptor, la proteína G, que puede ser alfa, beta o épsilon, viaja hasta acá y aquí permite abrir esta puerta y liberar potasio del interior al exterior y así sucesivamente. Por supuesto que esto está sucediendo en cuestión de milisegundos. Y aquí es una gráfica esquemática de la onda que se puede registrar en un voltímetro cuando está sucediendo un potencial de excitación postsináptico o presináptico, si está entre el rango de más 30 a menos 70 milivoltios, que es donde funciona la polarización y la despolarización, digamos de esta manera. Aquí hay otro ejemplo de una terminación de neurona presináptica. Aquí es otra que va a recibir cómo se liberan todos esos neuromediadores, como la noradrenalina. Hay receptores específicos que la van a presentar aquí. Una monoamida producida y almacenada en las vesículas sinápticas. Estas son las vesículas sinápticas y adentro va la noradrenalina. Aquí hay mediación de tirosina, de dopa, de dopamina. La noradrenalina se fusiona y luego se libera por esos cambios de potencial de acción. Hay una desactivación de casi todo el neurotransmisor por la monoaminooxidasa, que es tan importante para estados depresivos. El famoso GABA que vimos, ¿verdad? Cómo se acopla acá, abre la puerta y permite que entre ion cloruro y eso permite que haya entonces receptores GABA que se unen al canal de cloro y eso tiene entonces la liberación y las funciones que tienen. Vimos entonces varios ejemplos de cómo los neurotransmisores realmente funcionan en eso.